Vamos a hablar entonces acerca de la clase número 3 para usted que desea ser capellán, y vamos a tratar el módulo 3, una capellanía pastoral de esperanza en un mundo de crisis. El título de este tema, el cuidado pastoral. Cuando hablamos del cuidado pastoral, es necesario clarificar qué entendemos por pastor o pastora. En la actualidad, muchas veces se distorsiona la imagen o percepción en torno a la figura pastoral y se le estigmatiza. Sin embargo, la Biblia nos presenta una idea clara del oficio de la persona que se desempeña en el cargo pastoral. Vamos a hablar del concepto de pastor. Pastor es aquella persona que funge como guía espiritual en la iglesia cristiana y cuya función primordial es cuidar las vidas que Dios llama a la salvación. El Salmo 23 utiliza la figura del pastor cuidando del rebaño que están en el redil, destacando la actitud de entrega y compromiso en el ejercicio de sus funciones y la mutua relación entre el pastor y sus ovejas. Al actualizar y contextualizar la imagen bíblica de la figura del pastor y su rebaño, como se ve en el Salmo 23, con el guía espiritual de la iglesia, pastor o pastora, y la iglesia, se aprecia una serie de enseñanzas respecto al cuidado pastoral de la gente. La escena bíblica plasma la imagen del pastor cuidando de las ovejas heridas, cansadas o desalentadas, y cómo su obra hace la diferencia al llevarlas a aguas de reposo y pastos delicados. La ilustración enfatiza la relación estrecha y de afecto existente entre el pastor y sus ovejas. Él las ama, las conoce por su nombre, las protege, vive con ellas y sale a buscar a la descarriada. Ellas conocen su voz y no seguirán a otro. Eso está en Juan 10. Ahora, Dios como creador y sustentador del universo también es el pastor por excelencia. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Nosotros como líderes, como capellanes, como pastores, tenemos que predicarles a las personas en necesidad a Dios como el centro. La administración del capellán, la administración del pastor, del Hijo de Dios, a aquel que no conoce de Dios o aquel que es recién convertido, va a ser centrada en Dios, usando los salmos para que la persona pueda venir a Dios y verlo como un padre que va a cuidarlo, va a sanarlo y va a restaurarlo. Entonces vamos a llegar a un mundo en crisis mostrándole a Dios como padre, como el centro de sus vidas. Pero hay una diferencia ahora. Vamos a mostrar también a Jesús como el pastor. ¿A quienes mostramos a Dios como el centro de su vida y a quienes mostramos a Jesús como el centro de sus vidas? Hay una pequeña diferencia y es para nosotros como capellanes, como líderes. Jesús es identificado como el pastor por excelencia. Es reconocido como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. Las referencias bíblicas están allí para que puedan estudiarlas después. De la misma manera en que Jesús funge como el buen pastor, sus discípulos son identificados como sus ovejas, no en el sentido de animales irracionales, sino como seguidores obedientes y sabios que han escogido seguir al único que puede guiarlos a los mejores lugares y por caminos seguros. El pasaje bíblico enfatiza las cualidades de las ovejas, tipificando a personas, en este caso, discípulos que siguen a un líder. Cuando permitimos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, tenemos contentamiento por difícil que sea la situación.
hablaba hace un momento de que para un mundo en crisis tenemos que ir con un mensaje y tener a Dios como el centro de ese mensaje. Pero cuando enseñamos y discipulamos a personas, estoy hablando de discipulado, discipulamos a líderes, capellanes, tenemos que llevar un mensaje cristocéntrico. Voy a repetir una vez más. Cuando llegamos a un mundo en crisis, a personas necesitadas, hablamos de Dios como el centro de sus vidas. Y cuando nosotros vamos a ministrar o discipular líderes o personas que ya están en su caminar y están madurando en el Señor, vamos a predicar un mensaje cristocéntrico porque ya estamos haciendo discípulos. Al comienzo las personas quieren buscar la ayuda, la protección de un padre y son bebés espirituales y tenemos que presentarles al Padre, pero conforme vayan creciendo y madurando, vamos a presentarles ya un mensaje cristocéntrico. Quería recalcar esa diferencia. Ahora, Dios como pastor conoce el tratamiento adecuado que debe recibir el creyente que se encuentra en situaciones adversas. El pastor debe actuar a semejanza de Jesús. Recordemos esto como líderes, como pastores, como hijos de Dios. Siempre tenemos que actuar a semejanza de Jesús y obrar para satisfacer las necesidades de la gente que sufre, tomando en consideración las expectativas que estas personas poseen de su ministerio. Ahora, ¿cuáles son estas características que el pastor capellán tiene que tener? Primero, debe conocer al ser humano en forma integral, dando especial atención a su responsabilidad como especialista del alma humana. Yo les recomiendo que lean el libro de Watchman Nee, El hombre espiritual. Ese libro tiene 3 partes, ahí tomos 1, 2 y 3, habla mucho del alma, habla del espíritu del hombre. Es un libro con muy buena información. Y esta primera característica nos habla de que nosotros como pastores, como líderes, tenemos la responsabilidad de conocer de forma integral el alma humana. Tenemos que ser especialistas, por decirlo de algún modo, del conocimiento del alma humana. ¿Qué es el alma humana? Las emociones, la voluntad y la mente. Esas son las 3 partes que el capellán, el pastor tiene que conocer: la mente, la voluntad y las emociones del alma humana. Segunda característica, debe valorar el hecho del poder de Dios en su persona y que la gente percibe su ministerio como el instrumento de Dios para atender sus necesidades espirituales. Recordemos siempre que nosotros no solamente vamos a ir a ministrar o enseñar como personas. Las personas que son nuevas están viendo en nosotros a un instrumento de Dios. Están viendo el poder de Dios en nosotros. Así no oremos por sanidad. Cuando viene un pastor, un líder, un capellán, para ellos es inherente de que en esta persona habita la presencia de Dios, el poder de Dios, es un instrumento de Dios. Ese es el concepto que las personas tienen. Tercera característica, debe estar consciente de que ejerce una función sacramental al reflejar en su ministerio la presencia de Dios en la comunidad de creyentes. Y esa es una de las cosas más importantes que debemos de recordar siempre. Tenemos que reflejar la presencia de Dios, porque somos representantes de Dios y tenemos la responsabilidad de reflejar la presencia de Él cuando ministramos o a donde vayamos. Ahora, la cuarta característica, debe ser un modelo de acuerdo con las enseñanzas dadas por Jesús a sus discípulos.
No podemos nosotros decir versículos bíblicos y obligar a otras personas que vivan esa palabra cuando nosotros no la vivimos. Tenemos que ser un modelo, predicar con nuestra conducta. La gente interiorizará mejor sus enseñanzas más por lo que hace que por lo que dice. Las personas están observando nuestras vidas. Las personas están observando las vidas de los pastores, de los capellanes, de los hijos de Dios. Y nosotros no podemos presentar un evangelio de bendición cuando nuestras conductas no están reflejando un carácter moral. Por eso tenemos que tener cuidado de que las enseñanzas que Jesús le enseñó a sus discípulos, nosotros la apliquemos a nuestras vidas y que los demás vean que nosotros estamos viviendo esas enseñanzas. Característica número 4, debe ser sensible al dolor humano. Hay mucho pastor o líder que dice, hablando del pastor o líder que dice, oh, si usted está sufriendo es porque está pecando. No, así la persona esté pecando, tenemos que movernos a misericordia. Proverbios 3 dice que nos atemos al cuello como collar, la misericordia primero y luego la verdad. Que escribamos en nuestro corazón la misericordia y la verdad. Así la persona esté sufriendo porque ha pecado, tenemos que ayudarlos a salir de esa condición de pecado. Y si está sufriendo porque es para que el Señor se glorifique, también tenemos que ayudarlos. Amén. Entonces, debemos de ser sensibles al dolor humano y debemos identificarnos con los que sufren, especialmente con los marginados, con los que viven en la periferia y entendiendo su realidad. Característica número 5, debe estar consciente de su propia vulnerabilidad. La palabra dice, mire que el que esté firme que no caiga. Nunca el capellán o el líder o el pastor debe creer que ya todo lo sabe, todo lo conoce y que es infalible. A las personas que más se someten a Dios es a las personas que el enemigo más busca para hacerlos caer porque quiere desanimarlos. El enemigo no quiere que el hijo de Dios que está buscando de Dios tome autoridad o ayude a otros. Y va a estar buscando las áreas vulnerables en nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que conocer nuestras limitaciones, entregárselas al Señor y pedirle que nos ayude a ser fuertes en nuestras debilidades, pero reconociendo sobre todo que dependemos absolutamente del Señor y que el enemigo puede usar algo que incluso no sabemos para traer tropiezo a nuestras vidas. Como oraba el rey David, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, debe estar consciente de su propia vulnerabilidad. Solo en la medida en que conozca su naturaleza humana, finita e imperfecta, podrá tener compasión y empatía. Característica número 6, debe asumir una actitud de compromiso total en intensidad y en calidad. Ahora, Pablo escribe a los de Corinto, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Está en 2 de Corintios capítulo 11, 29. En la Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia, el pasaje de 2 de Corintios 11, 29 dice, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo en indignación. Con sus palabras, Pablo daba testimonio de la empatía y preocupación que experimentaba hacia las personas en las iglesias. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, cuando nosotros eh, estamos conscientes de que somos seres finitos, de que necesitamos de Dios, tanto como las personas a las que estamos ayudando, nos vamos a mover más a compasión, más a misericordia. En su tercera carta, hablando en términos de un compromiso más profundo, Juan dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, en otras palabras, practican en la verdad. Con la expresión mis hijos,
Juan, como padre espiritual de muchos, enfatiza el sentimiento de identidad como si fueran lazos filiales entre el ministro y las personas convertidas al Evangelio a través de su ministerio. De ahí su preocupación por la salud espiritual de las personas convertidas que Dios ha colocado bajo su cuidado. El objetivo de la orientación y apoyo espiritual ofrecido por el pastor o consejero pastoral es el de potenciar el amor de Dios y hacia nuestro prójimo según el mandato divino. Esa debe ser nuestra meta como hijos de Dios, como pastores, como capellanes, potenciar el amor de Dios, potenciar el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. El amor es una relación responsable hacia Dios y hacia el ser humano, condicionada por la interiorización de los mandamientos de Dios de manera que sean plasmados en la conducta del creyente. Cuando interiorizamos la palabra de Dios y la escribimos en nuestro corazón y se hace carne, es allí donde nosotros podemos vivir el amor de Dios, dar el amor de Dios, porque ya es una creencia. No es un concepto solamente el amor de Dios, no es un conocimiento intelectual, es una creencia en nuestros corazones y podemos nosotros dar ese amor a los demás porque ya está en nosotros. El cuidado pastoral usualmente representa una dimensión más intensiva e inclusiva en la tarea ministerial de conversar con personas o grupos que buscan orientación moral o espiritual en forma interpersonal. R.J. Hunter y otros más sugieren que el cuidado pastoral incluye las funciones pastorales de sanidad, sostén, guianza y reconciliación, especificando el contenido preciso del cuidado. O sea, ¿cuáles son las características del cuidado pastoral? Vamos a repetir, son la sanidad, el sostén, la guianza, la reconciliación y especificando el cuidado del pastor hacia las personas que están a nuestro cargo. Estoy hablando del cuidado espiritual. Ahora, limitan el cuidado a aquellos casos en los cuales existe el sentido de la necesidad individual y la buena voluntad de aceptar la ayuda. Insisten en que el cuidado en última instancia puede tener un significado de relación con la fe cristiana en la que se fomenta una profunda fe y relación con Dios. Está hablando en este caso acerca de ayudar a las personas que necesitan, que desean ser ayudados, a llevarlos a tener una fe profunda y tener una relación con Dios. Ahora, para Hunter, la consejería pastoral trata del cuidado ministerial estructurado y enfocado para atender ciertas necesidades e intereses de la persona afectada. Él señala que la consejería generalmente implica conversaciones intensivas enfocadas en las necesidades e intereses de alguien que busca ayuda. No sé si se han dado cuenta, yo creo la mayoría de pastores aquí o consejeros, que las horas de consejería se pueden dilatar, pueden ser 1, 2, 3 horas, 4 horas de consejería. Aquí señala entonces que la consejería generalmente implica conversaciones extensivas enfocadas en las necesidades de la persona. Ahora, mientras tanto, el cuidado en algunas de sus expresiones abarca conversaciones más breves, de menor complejidad terapéutica que la consejería, como el ministerio de dar apoyo y sostén en las visitas de enfermos. Hay cuidado pastoral que implica solamente visitas breves. Cuando habla de una menor complejidad terapéutica en la consejería, hablas solamente de no sesiones de consejería, sino conversaciones breves,
donde la persona necesita una guianza o aclarar algo, se podría llamar como una consejería terapéutica. Ahora, como el ministerio de dar apoyo y sostén en las visitas de los enfermos, se refiere cuando la persona, el capellán o el pastor va de una manera presencial a un hospital o a un hogar a visitar a una persona enferma, y muchas veces su visita es breve por la situación, no porque el pastor o el capellán desee eso, a veces tiene que ser así por la situación que está viviendo la persona enferma. Incluso en estos tiempos ahora ni siquiera está permitido ir a los hospitales por causa de un contagio por el virus. Está completamente prohibido en algunos hospitales. Yo creo que en la mayoría. Vamos a continuar. El término también se aplica a ministerios no conversacionales, en los cuales las dimensiones más significativas del cuidado son el ministerio de presencia, administrar la comunión, conducir un funeral o la enseñanza pastoral. Esto también se refiere a las visitas presenciales que no son muy largas, son significativas, sí, son llamadas el ministerio de presencia, y puede ser para administrar la comunión o la Santa Cena, conducir un funeral o una enseñanza. Ahora, el ministerio de la presencia brinda apoyo y protección a la persona que sufre, incluso en situaciones en que el consejero no encuentra palabras adecuadas para consolar a la persona. Yo no sé si de los que estamos aquí nos ha pasado eso, pero ha habido ocasiones que cuando hemos ido a un hospital o hemos ministrado a la familia, a veces no tenemos palabras para decirle a la persona que está sufriendo, no sabemos qué decir. Y acordémonos siempre que cuando llegue esta situación, a veces la persona no necesita escuchar nada. A veces la persona solamente quiere que esté la presencia de alguien en el momento de su dolor, en el momento de su enfermedad. Solamente quiere sentir a alguien, quiere sentir el apoyo, la presencia de alguien. Y a veces las palabras no son necesarias. Su llegada al escenario en que está la persona afectada le transmite el mensaje de que no está o a merced de las circunstancias, sino que Dios hace provisión para el oportuno socorro en la persona del ministro. Cuando un capellán o un pastor va a visitar a una persona muy enferma, ellos lo interpretan como Dios mismo visitándolos. Y es real, es verdad, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros como capellanes, como pastores. Y cuando nosotros vamos a visitar a un enfermo, ellos pueden sentir al Espíritu Santo, pueden sentir a Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso leíamos en las características de, de las cualidades de un pastor, un capellán que tiene que tener la presencia de Dios en su vida. Tenemos que nosotros ser conscientes de que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, y en el momento de la necesidad de que esta persona sienta la presencia de Dios, Dios lo va a hacer, Dios nos va a respaldar porque estamos obedeciendo y estamos yendo a visitar a los enfermos. Y como decíamos, a veces no tenemos que decir ni una sola palabra. La sola presencia va a ministrar a la persona en necesidad. Ahora vamos a hablar de otro tema que está en el módulo 3, y es el fundamento teológico para el ministerio de consejería o capellanía. El amor es el fundamento sobre el cual descansa todo ministerio cristiano. En conformidad con la teología cristiana, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Dios es la fuente del motivo del amor, y por su parte, guía el alma de regreso a Dios como el objeto del amor. Vamos a ver Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Y si podemos ver en la parte inferior
La primera característica del fruto que habla en Gálatas 5:22 habla del amor. ¿Por qué primero hablará del amor? Porque el amor es la base fundamental para que las otras características del fruto del Espíritu se den. Porque el amor es el que sostiene. Cuando hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, fidelidad, mansedumbre, hay dominio propio. Entonces, el amor es la base fundamental, es el fundamento, es la roca. Y de allí vienen las otras características del fruto del Espíritu. Por eso aquí dice, el amor es el fundamento sobre el cual descansa todo ministerio cristiano. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Por amor nosotros guiamos el alma de regreso a Dios como el objeto del amor. ¿Cuál es el objeto del amor de Dios? El alma del ser humano. En Efesios capítulo 1, la palabra habla de que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Alguien tuvo una visión, una persona que ministra alabanza, le preguntaba, Señor, ¿yo por qué nací? Yo no entiendo, nunca sentí amor de mis padres, vivo en un mundo donde hay mucha frialdad y yo no recibo amor. Quisiera que me muestres, si tú me amas, que me muestres cómo me amas. Y el Señor le dio una visión cuando estaba orando, estaba meditando en el Señor y le dio una visión que el Señor no vio su rostro, pero vio un pecho gigante y dentro de ese pecho el Señor sacó de su corazón a la persona. Y se quedó la silueta de esa persona en el corazón de Dios y le dijo, yo te saqué de mi corazón porque yo te amo. Y cuando tú me necesitas, recuerda esto, que tú estás en mi corazón, y volvió a poner a la persona en el corazón y encajó en la silueta que estaba en el corazón de Dios. Y le dice, yo te creé por amor y yo quiero que sepas que siempre, siempre te voy a amar y tú estás en mi corazón. Me conmovió ese testimonio porque el objetivo de Dios es el alma del ser humano, porque Él nos ama a cada uno y Él quiere que regresemos a Él, no para controlarnos, no para manipularnos, sino porque Él nos ama. Él nos ama de tal manera que quiere que volvamos a su corazón a través de la palabra. Pablo nos dice, todas vuestras cosas sean hechas en amor. El amor es comunión entre personas, es una acción de entrega personal. Se destaca el amor como el más excelente de los dones. Es el punto de contacto entre Dios y el ser humano. Nadie puede vivir una vida de servicio al prójimo si no sucede en el vínculo del amor que brota del Espíritu. Por eso voy a reiterar, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. El amor es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Si tenemos amor y maduramos en el amor de Dios, en el amor de Dios no hay temor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Por más que estemos pasando eventos en el mundo que traen mucha angustia e incertidumbre, pero si amamos a Dios y sabemos que Él nos ama, vamos a tener el gozo que estamos en su mano, la paz de que todo va a estar bien, paciencia de que esto va a pasar, la benignidad de que si el Señor es bueno conmigo, el Señor lo puede hacer con los demás que yo estoy ministrando, la bondad va a fluir de mí, la fidelidad de mí hacia Dios va a fluir, porque sabemos que Dios es fiel a nosotros, pero nuestra fidelidad se va a incrementar hacia Dios, no le vamos a fallar, vamos a ser mansos, vamos a ser enseñables y vamos a tener dominio propio ante el pecado. Por eso nuestra vida tiene que ser un reflejo de Cristo y estamos como la luz de la aurora que va en aumento. No nos sintamos mal si todavía no hemos llegado a ciertas cosas. Lo vamos a hacer con nuestro sometimiento y nuestra búsqueda para que los demás vean que estamos nosotros esforzándonos en dar frutos dignos de arrepentimiento. El amor, según la enseñanza bíblica, se expresa en acciones concretas. Primero, no busca lo suyo, como dice en 1 Corintios 13:13. El amor consiste en lo que se requiere de forma individual.
cotidiana y concreta de cada cristiano. Debe estar orientado a servir al prójimo, fundamental en el amor a Dios y practicando un marco de fe, esperanza y caridad. Segunda característica, demuestra empatía. Está en Romanos 12:15. Se identifica con la persona en sus alegrías o fracasos. Hay un llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Acogeos así como Cristo os ha acogido. Cuando somos empáticos, la persona se siente identificada, se siente entendida. Y muchas veces vamos a ministrar a personas que están sufriendo algo que nosotros no hemos pasado. Pensemos siempre que nosotros algún día podemos pasar lo que ellos están pasando. Vayamos a la tercera característica. Comparte bienes. Aquí están los versículos bíblicos que pueden estudiar para profundizar en esto. El verdadero creyente no puede permanecer indiferente a la necesidad del que sufre, sino que se hace solidario y practica el principio de mayordomía responsable. Característica número 4, se conduele y consuela. Se espera que el creyente acuda en auxilio de la persona que sufre para serle útil, pero debe educarse de modo que su intervención sea de bendición y de ayuda, no de fiscalización, como en el caso de los amigos de Job. Yo le doy gracias al Señor que cada vez estoy viendo más pastores, más líderes que ya no están fiscalizando a las ovejas, juzgándolas, criticándolas, sino están viniendo con un corazón más lleno de comprensión y de amor, no justificando el pecado, no creando codependencia con las ovejas, sino realmente interesándose por el problema que están pasando las personas que están ministrando. Nuestro trabajo no es fiscalizar, juzgar o criticar. Nuestro trabajo es proyectar el amor de Dios en estas personas. Ahora, característica número 5, conforta, provee alivio y da atención al dolor del que sufre. Característica número 6, aconseja en forma sabia, provee sentido de dirección en la toma de decisiones. 7, edifica. Hay una invitación a tener cuidado de los débiles en la fe, evitando acciones que, aunque no tienen implicaciones morales, si son distorsionadas, traen confusión. Aquí voy a hablar un poquito acerca de las denominaciones. Nosotros como capellanes no estamos supuestos a predicar doctrina. Tenemos que hablar solamente del amor de Dios. Incluso Pablo escribe, pero estoy convencido de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros los unos a los otros. Está en Romanos 15:14. La percepción de Pablo es que a todos los creyentes Cristo los ha bendecido, mostrándose paciente y acogiéndolos en su seno, identificándose profundamente con sus necesidades, por lo que deben ser instruidos y aptos para hacer lo mismo con los demás. Esa debe ser nuestra meta, de mostrarnos pacientes los unos con los otros. Al Señor lo que le interesa es que nosotros demostremos su amor y nuestra misericordia para con nosotros, como Él lo hizo con nosotros. Ahora, el apóstol enfatiza que para lograrlo, la bondad y el conocimiento son aptitudes indispensables para ser un buen consejero. Vamos a repetir, la bondad y el conocimiento son aptitudes indispensables para ser un buen consejero. Podemos tener mucha teología, mucho conocimiento, pero si no tenemos bondad, de nada sirve el conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ser revelado, porque si tenemos conocimiento, es solamente conocimiento intelectual y podemos, como decía hace un momento, podemos conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si es conocimiento intelectual y no hay revelación de la palabra, el hecho de que conozcamos versículos bíblicos
no quiere decir que nosotros ya lo sabemos todo, lo entendemos todo, porque tal vez puede ser, repito una vez más, conocimiento intelectual, pero no es conocimiento revelado y por eso no lo ponemos por obra. Que ese conocimiento del Señor sea revelado para que podamos ser buenos consejeros. El verdadero conocimiento está cimentado en Dios y se plasma en la persona y obra de Cristo, del cual también emana la bondad divina. La Biblia centra la bondad de Dios. La bondad de Dios siempre promueve activamente la verdad y la justicia. Por tanto, es en la persona de Cristo y a través de Él que los creyentes son capacitados para ser llenos de bondad y de todo conocimiento. En Colosenses 3:16, Pablo señala la importancia de la consolación, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Enfatiza la consolación como la responsabilidad mutua como parte de la actividad normal de los miembros de una congregación, pero debe efectuarse enmarcada en la sabiduría que emana del conocimiento de la palabra. Por ende, se puede apreciar que una buena consejería cristiana debe ser ofrecida por un buen hermeneuta bíblico. Esa es la meta que nosotros tenemos, de tener conocimiento de la palabra y usar la palabra debidamente dentro del contexto. Amén. La consejería bíblica se enriquece más a través del conocimiento de la palabra y de la revelación de la palabra. Ahora, cuando el apóstol habla de la importancia de la exhortación en medio de la comunidad de creyentes, está haciendo alusión al verbo parakaleo, término que originalmente indica un requerimiento o acercamiento, con la misma raíz que se utiliza para hacer referencia a consolador o abogado. Es vital reconocer que el sentido aquí conlleva la idea de consolación o fortalecimiento. La Escritura presenta a Cristo como la consolación de Dios para la humanidad. Recordemos siempre esto, que Cristo es la consolación de Dios para la humanidad. De tal manera Dios amó al mundo que nos dio a su único Hijo. Saber que la palabra del Señor es nuestra consolación. El verbo que es Cristo se hizo carne, es la consolación para los momentos de tristeza, para los momentos de sufrimiento. Es lo que la persona necesita cuando está en momentos difíciles. La palabra dice, una palabra tuya bastará para salvarme. Muchos de nosotros como líderes, como pastores, pasamos momentos difíciles, como capellanes, enfrentamos muchas cosas y a veces una sola palabra que se nos diga del Señor nos trae confort, nos trae consolación. Acordémonos siempre que la Escritura presenta a Cristo como la consolación de Dios para la humanidad, para nosotros como sus hijos y para toda la humanidad. Y es por medio de su ruego que Dios envía el gran consolador, el Espíritu Santo, para que esté con los creyentes. Está en Juan 14:16. Continuamos. La persona que funge como consejero o capellán debe tener ciertas cualidades si desea tener aceptación, tales como, ¿cuáles son estas cualidades si queremos ser consejeros, capellanes, líderes y el Señor nos quiere encomendar más tareas en su reino? ¿Cuáles son estas cualidades que debemos de buscar, de tener? Poseer madurez emocional y espiritual. No debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino pensar de sí con cordura. De eso nos habla Romanos 12:3. Segunda cualidad, debe desarrollar empatía. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros.
siguiendo el ejemplo de Cristo. Un buen consejero cristiano debe identificarse con el dolor de la persona que sufre y ayudarla a llevar la carga en la medida en que se hace solidario con la persona afectada. Cualidad número 3, poseer integridad. Debe ser una persona intachable. Cuarta cualidad, cultivar un espíritu apacible que transmita paz en sus interacciones con otros. Quinta cualidad, ser una persona compasiva, ser sensible al dolor de quien sufre y condolerse por sus aflicciones. Cualidad número 6, ser amable, agradable y servicial. 7, tener misericordia, ser perdonador, no señalando las culpas ajenas para afrentar a la persona, más bien sino reconocer que el ser humano es un ser vulnerable y frágil. Cualidad número 8, ser una persona amigable, que proyecta disponibilidad para compartir con la otra persona en forma afectuosa. Cualidad número 9, actuar con prudencia, capacitado para prever las faltas y peligros y no se expone a ellos en forma innecesaria. Aquí voy a recalcar una cosa. Yo conozco personas que están en el liderazgo, en el pastorado, incluso en la capellanía, que aman a Dios, buscan a Dios, se preparan, se educan, pero hay una cosa que todavía hay que madurar, es la prudencia. Y es una de las cosas que yo me he esmerado mucho en mi vida, porque a veces no usamos la prudencia. Decimos cosas sin pensar o actuamos, uh, o a veces o actuamos de una manera imprudente, decimos cosas que no son necesarias decir. Pidámosle al Señor como capellanes, como líderes, como pastores, pidámosle al Señor que nos ayude a ser prudentes. Hablar cuando debemos hablar, callar cuando debemos de callar. Cuando estábamos hablando acerca del ministerio de la presencia, a veces hay momentos donde solamente se va a requerir que vayamos y oremos en nuestra mente, porque a veces no hay palabras, a veces la persona solamente quiere la presencia de alguien, no hacen falta palabras. Y, y nosotros como pastores, líderes, capellanes, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser prudentes. Vamos a la cualidad número 10, ser una persona confiable, ser veraz y decir y sostener la verdad, que sabe respetar y utilizar adecuadamente el principio de la confidencialidad. Esto es algo que es fundamental para el capellán, para el pastor, para el consejero sobre todo. Si alguien nos dice algo, jamás traerlo a colación, porque la persona está abriendo su corazón, está hablando de lo más profundo de su corazón, sus verdades, y tenemos que respetar y, y tener el principio de la confidencialidad. Cualidad número 11, asumir una actitud de cooperación, demostrar que está dispuesto a dar la ayuda necesaria según su potencial con el propósito de satisfacer la necesidad de la persona afectada. 12. Actuar con diligencia, no postergar el servicio que se puede brindar a la persona afectada, actuar inmediatamente. Cualidad número 13, desarrollar el arte de la comunicación efectiva, saber escuchar y ser un buen transmisor de la palabra de Dios. Ser un buen hermeneuta bíblico quiere decir alguien que realmente escudriña, estudia la palabra y se expresa en el lenguaje que la gente entiende. Dependiendo de la cultura en que uno se desenvuelva, uno tiene que usar un lenguaje que los demás puedan entender. Se cuida de no sacar de contexto la palabra de Dios y evitar tergiversar las enseñanzas contenidas en la Biblia. Claro, debemos usar un lenguaje sencillo que los demás puedan entender, pero
teniendo cuidado de no sacar de contexto lo que se está diciendo y tampoco no tergiversar las enseñanzas que están en la Biblia. Cualidad número 14, capaz de tolerar las diferencias individuales. Está consciente de la pluralidad y la heterogeneidad existente en los grupos humanos. Puede comunicarse en forma efectiva en medio de opiniones divergentes. Sabe respetar a la otra persona aun cuando no comparta su punto de vista. Es hermoso ver capellanes, líderes, pastores que escuchan diferentes opiniones y no están allí para defender sus doctrinas, para defender sus puntos de vista. Hace poco estaba viendo un debate acerca de Génesis capítulo 6 y había una persona, uno de los exponentes, el que estaba exponiendo el tema, uno de ellos, era una persona muy ecuánime en su manera de exponer, con mucho conocimiento de la palabra, usaba un lenguaje sencillo y era muy bonito escucharlo, pero la otra persona defendía sus puntos de vista y más que respaldar lo que estaba exponiendo con la palabra de Dios. Pero lo que me impactó mucho era que la persona que estaba presentando también su punto de vista, la que estaba exponiendo su presentación con el respaldo de la palabra, no se irritó, no se frustró, sino que de una manera muy sabia le hacía ver a la persona que no se trata de defender puntos de vista, se trata de respaldar las posiciones que tenemos con la palabra de Dios. Y me dio mucho agrado ver eso, pero a veces no se ve eso. Hay personas que no respetan lo que otras personas piensan, no comparten sus puntos de vista y quieren defender sus puntos de vista, y eso es un signo de inmadurez, porque la persona que es madura escucha, pero siempre va a encontrar un punto de contacto en el cual puedan tener acuerdo, porque no quieren buscar que haya división o que haya un distanciamiento, más bien un acercamiento. Y eso lo podemos lograr con la madurez, con el amor, el respeto hacia las opiniones de los demás. Ahora, la comunión efectiva entre la persona que ofrece la consejería y la persona que la recibe dependerá en gran parte de que las cualidades antes mencionadas se vean plasmadas en la ejecutoría de la consejera o del consejero en sus interacciones con la persona aconsejada. Tengamos en cuenta esto, que todas estas cualidades se tienen que ver plasmadas cuando estamos ejecutando, estamos realizando la consejería. Amén. No solamente decir, yo aprendí esto, yo recibí estas clases, sino ponerlas por obras. Poner por obra lo que hemos aprendido. A veces no se puede acudir a la persona que trabaja como consejero pastoral, ya que su público le ha perdido la credibilidad y no le tienen confianza. Por lo tanto, junto al conocimiento y al desarrollo de las destrezas para laborar en el área de consejería, el consejero o capellán o capellana debe poseer las virtudes que le ayudarán a tener un mayor grado de aceptación entre las personas a las cuales ofrece sus servicios y sus familiares. Siempre aconsejo personas muy cercanas en el liderazgo, siempre las aconsejo por experiencia propia. Adquiere las cualidades que requieras para aconsejar, todas estas cualidades que se mencionan, pero sobre todo también cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio en tu casa primeramente y luego con los demás. Cuando cuidamos nuestro testimonio, cuando vivimos la palabra de Dios, no estoy hablando de perfección completa, todos nos esforzamos, todos tenemos cosas que cambiar, pero cuando nos cuidamos y queremos ser como Cristo, queremos reflejar la presencia de Dios, queremos dar el amor de Dios a los demás, sobre todo a nuestra familia, y cuidamos nuestro testimonio, vamos a recibir el respeto y la credibilidad de los demás. De otra manera, no vamos a poder
a recibir la confianza de los demás. Hay personas que me dicen, yo conozco a esta persona que es líder, es pastor, tiene muchos dones, pero yo jamás le abriría mi corazón, porque han visto su comportamiento, se han enterado de un problema que pasa en la iglesia y al día siguiente estaban predicando en contra de eso. No podemos hacer eso, tenemos que tener amor y misericordia, tratar el problema, hablar con la persona, pero no exponerlos públicamente. Y sobre todo, cuidar nuestro testimonio para que tengamos credibilidad con los demás. Hemos llegado a la conclusión de este módulo. La persona que se desempeña como capellán ejerce una función pastoral que debe seguir el modelo de Jesús y las enseñanzas bíblicas en relación al oficio del cuidado pastoral. Conocer al género humano en su manifestación masculina y femenina en forma integral como seres creados a imagen de Dios ayudará al capellán o a la capellana a entender mejor los conflictos que la persona que está bajo su cuidado está confrontando. Por último, tener conciencia de las responsabilidades contraídas con Dios y con la humanidad. Todo líder espiritual, pastor, consejero, tiene una responsabilidad con Dios y con la humanidad, queramos aceptarlo o no. Muchas personas dicen, es mi relación con Dios y listo. No, tenemos un compromiso con Dios y con la humanidad. La cruz simboliza eso. El madero vertical es la relación de Dios con el hombre. Jesús conectó el cielo con la tierra a través de su sacrificio. Se simboliza eso con el madero vertical, y el madero horizontal simboliza la relación de unos con otros, de Jesucristo con la humanidad. Entonces, tenemos que tener conciencia de las responsabilidades contraídas con Dios y la humanidad al aceptar el oficio pastoral. Es fundamental eso para poder asumir una actitud de compromiso enfocada a responder con acierto a las expectativas que la gente posee sobre la función ministerial de la persona que funge como guía espiritual o representante de Dios en la iglesia y en la comunidad. En el momento de necesidad, cuando nos llamen como capellano, como pastor o como consejero a un lugar, vayamos confiando plenamente que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Él va a fluir a través de nosotros, porque las personas tienen esa expectativa de que esa función que nosotros desempeñamos nos va a ayudar. Ellos quieren ver a Dios en nosotros, quieren sentir la presencia de Dios a través de nosotros. Entonces, que vayamos con esa seguridad. No es lo que conozcamos, no es lo que hemos aprendido, es lo que el Espíritu Santo nos va a dar en ese momento, porque el Espíritu Santo conoce la necesidad, y todo lo que hemos aprendido y todo lo que de todo lo que nos hemos llenado, vamos a fluir, porque el Espíritu Santo dice, nos traerá a memoria todo lo que hemos aprendido. Entonces, esa es la conclusión del módulo número 3